Muy buenas tardes, les saludamos de nuevo desde Vineo Real Estate y ahora vamos a centrarnos en el sector del retail porque las exigencias de este sector se están convirtiendo en todo un motor de cambio en el terreno de juego de las marcas. Ahora los consumidores piden cada vez más autenticidad, más novedad, más creatividad en su experiencia de compra. Hay un paradigma abierto sobre el papel de los consumidores en esos procesos de compra y también cómo interviene ahí la tecnología y cómo se transforman también esas tiendas. Nosotros vamos a centrarnos hoy en el sector inmobiliario. ¿Cómo van a ser esas tiendas ahora en el futuro, a corto plazo? ¿Cómo se van a presentar los distintos espacios de compra? ¿Dónde se van a ubicar? Si esta situación tan compleja va a comportar cierres de algunas de ellas. Y eso es lo que vamos a tratar hoy con expertos en la materia, con una amplia trayectoria profesional. Por eso saludamos a José Luis Nueno, profesor de Dirección Comercial y titular de la cátedra Intel HQ de cambios en el comportamiento del consumidor en IS. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí. Buenas tardes. Un placer. También estará acompañado de dos referentes en la industria textil, como son Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam, y Toni Ruiz, CEO de Mango. Muchísimas gracias a los dos por asistir hoy. Gracias. Os dejo con José Luis, tiene muchísimas preguntas que haceros. Nosotros estaremos muy pendientes de cómo se plantea ese cambio, esa transformación en el sector del retail. Y después volvemos y plantearemos más preguntas de los usuarios. Así que no olviden trasladarnos sus preguntas a todas aquellas personas que nos están siguiendo por streaming. Hasta ahora. Bueno, es un placer estar con vosotros en esta media hora que vamos a estar juntos. Y yo quisiera arrancar con una pequeña reflexión, y es que antes del COVID, digamos, en marzo hasta marzo del 2020, el 80 o hasta el 90% de las ventas que se hacían en vuestro sector se hacían en tiendas físicas, ¿sí? El 90%. Y todo el mundo miraba hacia el e-commerce como una... yo lo vería como la tecnología que nos comentaban Eli hace un segundo, lo veían como la gran oportunidad que todo el mundo tenía que empujar, pero que estaban las tiendas ahí y que ya veríamos, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos habéis ido más rápido que otros, pero el caso es que llegó el COVID y pasamos a tener prácticamente un 80% de las ventas en vuestro sector, o en todos los sectores de corte discrecional, empezamos a tener unas ventas que eran 80 o 90% digitales y prácticamente con una actividad en tiendas, con las tiendas cerradas, que era prácticamente de cero, y se podía encontrar en algunos casos vuestros productos en algunos comercios que eran de otros rubros y que habían aprovechado para introducir mercancía textil para aprovechar la oportunidad de tener las tiendas cerradas, ¿no? Entonces, ahora estamos ha pasado el confinamiento, tras el confinamiento llegó el distanciamiento social, pensábamos que el distanciamiento social iba a ser también otra cosa perentoria que pasaría, todavía no hemos salido del distanciamiento social y ahora la fase actual es una fase que no es la que esperábamos de resurgimiento de las ventas, de puesta en marcha otra vez del sector, sino que pues estamos con una especie de contagios asimétricos o brotes asimétricos que no son propiamente un tercer gran contagio, pero que están dificultando muchísimo la vuelta del sector a una situación pues de dinamismo y de las ventas que uno esperaría, ¿no? Yo quisiera empezar con una pregunta rara vez, yo creo que ningún panel en el mundo tiene a dos CEOs de empresas tan importantes. Aquí hay 3.000 y pico tiendas representadas en 100 y pico países del mundo. A mí me gustaría muchísimo empezar pues viendo cómo estáis viendo vosotros, qué perspectiva tenéis de los meses de otoño, donde desde septiembre están todas las tiendas que están abiertas, tienen que estar abiertas. Yo creo que las tiendas que tú ves por la calle hoy cerradas, probablemente están cerradas, ya no van a abrir. Entonces, ¿cómo ha sido esta vuelta al cole, entre comillas, y qué perspectiva le veis a los grandes hitos que se van a producir a lo largo de este otoño, que son pues
propiamente el despegue de la temporada, a continuación ya enseguida, en noviembre, los Black Fridays y los Cyber Mondays y todas estas historias, la campaña de Navidad, parece que todo esto va a ser muy determinante de la continuidad del sector y cómo va a seguir el sector. ¿Podéis abundar sobre esto, por favor? Bueno, lo primero de todo, la verdad que es un placer estar contigo y con Jaume, siempre con dos expertos como vosotros. O sea, se nos quedará corta la media hora, pero intentaremos dar las máximas ideas y las reflexiones. Hombre, yo lo que diría es que estamos viviendo una situación de incertidumbre, diríamos, increíble, ¿no? Entonces, cuando tú planteas qué va a pasar de aquí a 3 meses, pues yo creo que lo iremos viendo, ¿no? Otra cosa que tengamos ciertas convicciones y ciertos temas sobre los que estamos trabajando. Esto para empezar, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que efectivamente yo creo que esta situación lo que ha hecho es acelerar muchísimas cosas que estaban sobre la mesa y que estábamos viendo de cambios de hábito de consumidor, y lo que hace, entre comillas, la pandemia y esta nueva situación es acelerarlos, ¿no? Hablabas en el sector de un 10% primero del peso online, ahora seguramente ya estamos más en un 20%, pues tanto Tendam como Mango, en ese sentido están bastante por encima del sector, ¿no? En nuestro caso, yo creo que las empresas que conseguimos hacer los deberes, diríamos, o parte de los deberes antes, diríamos, de marzo del 20, pues yo creo que salimos en una mejor situación, ¿no? Hablábamos de la internacionalización, hablábamos de la omnicanalidad, hablábamos de la transformación digital. Yo creo que esto nos pone en mejores perspectivas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de muchísima incertidumbre. Nos dará tiempo de comentar que hay mucha disparidad de países, disparidad de zonas, disparidad de barrios. Yo creo que esto es una realidad que tenemos que hacer frente. Y lo decíamos, ¿no? Unos cambios de hábito que son clarísimos, ¿no? Cambios de hábito respecto a la frecuencia de compra en las tiendas, respecto a la preparación de la compra, respecto a la aceleración de la sostenibilidad, ¿no? Estaba viendo la botella de agua, ¿no? Yo planto un árbol y tú, ¿no? O sea, por todos lados. O sea, yo creo que esto acelera y por tanto nos pone unos compromisos superiores, ¿no? Yo te haría esta primera reflexión, pero también es cierto que decías tú, nosotros estamos en los 3 meses más importantes del sector, ¿no? O sea, nosotros somos sectores muy estacionales y que dependemos mucho de esta temporada de invierno, ¿no? Y efectivamente son temporadas en las que la venta de rebajas, la venta de promociones han tenido siempre un carácter pues realmente prioritario o importante, ¿no? Efectivamente, con algo menos de footfall en algunas tiendas, pues uno se tiene que replantear estas grandes operaciones que hacemos en su momento, cómo van a ser en el futuro, ¿no? Yo creo que muchos retos, pero efectivamente yo creo que la incertidumbre, la adaptación y la empatía creo que son claves en estos momentos. Muy bien, oye, yo no os tiraré flores porque sois profesionales que respeto y además amigos, de manera que no reitero, y un placer estar aquí. A ver, el año... A ver, 2 meses y medio confinados en casa. Evidentemente, el medio digital es tu vínculo vehicular para hacer tu vida laboral, tu vida social y tu vida de consumo. Y esto, evidentemente, ha llegado para quedarse. Y la gente que no había entrado en lo digital, pues evidentemente se ha enganchado, ¿vale? Entonces, yo creo que esto lleva, junto con la situación pandémica, a 2 agendas muy diferentes, una agenda a corto plazo y una agenda a largo plazo. Y yo creo que los gestores ahora aún más tenemos que jugar con las 2 agendas, porque si nos enfocamos únicamente en la del corto plazo, seguramente la recuperación del 22, del 23, no la vamos a coger, ¿no? A corto plazo, pues la realidad, vamos a tener que convivir con brotes asimétricos y vamos a tener que convivir con limitación de aforos. Y limitaciones de aforos en picos, como la época de Black Friday o Navidad, pues es un evento clarísimamente de riesgo en tienda. ¿Cómo amortiguarlo? Digital. O sea, tener absolutamente el tubo logístico digital preparado y tener un sistema logístico de almacenes donde se hablen, ¿no? Es la única forma de poder atender a la demanda del cliente, que va a existir. Posiblemente no en el mismo volumen que el año anterior, pero que va a existir, ¿no? Yo creo que esta es la tensión de corto plazo, el generar, es decir, cómo conseguir con una limitación de aforo sensible y con una situación asimétrica que el online sea capaz de trabajar exponencialmente, ¿no? No un más 30, sino un más 120 o un más 200, ¿no? Esto es una tensión a corto, técnicamente, aparte de otras tensiones como pues, la liquidez, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay el no perder la agenda del año que viene y del 21 y 22, ¿no? Y yo creo que esta es la parte que todos los retailers, y más en textil, deberíamos estar preocupados. O sea, una cosa es proteger el 20
pero ¿qué factores se han acelerado? Como decía Tony, sostenibilidad, un consumidor más responsable, que no va a ser de volumen, va a ser más de valor, donde la casa recobra importancia versus a veces lo social, el concepto de digital amplificado, y ahí o tenemos una propuesta de valor contundente o quien no la tenga pues va a perder el tren del futuro, ¿no? Las dos agendas son claves. ¿Cómo veis el despegue de la temporada? ¿Es un despegue generalizadamente bueno, generalizadamente malo? Tú decías con países diferentes. ¿Cuáles son los países de brotes verdes? Los países en los que uno tiene que estar ahora y los países en los que, caray, nos ha caído una vaca en brazos. Bueno, yo creo que al final, efectivamente, el footprint, ¿no? El famoso footprint de países o de tiendas, yo creo que está marcando mucho realmente la evolución de las distintas compañías, ¿no? Entonces yo creo que, sentido común, ¿no? Pero hay algunos países que sanitariamente han afrontado la pandemia de una determinada situación. Hay países en los que la economía está mucho más, diríamos, mucho más robusta. Hay medidas políticas también seguramente más o menos acertadas. Yo creo que cada país vive la realidad de manera distinta, pero es cierto que continuamos teniendo países confinados. Israel confinó y ha cerrado los centros, las tiendas, etcétera. O sea que yo creo que hay una disparidad absoluta, ¿no? Yo creo que vamos aprendiendo qué es lo que hay que hacer en todos los casos cuando hay movimientos de este tipo y muy ligados a conocer muy bien al cliente, conocer muy bien esa omnicanalidad que hablabais antes, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave, conocer muy bien al cliente. Yo creo que allí es donde tenemos que dedicar muchísimo tiempo, porque a partir de allí yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo creo más que nunca en la proactividad, no solo en las tiendas, sino realmente en esta, diríamos, relación con el cliente, ¿no? Entonces hay países como los centroeuropeos, que seguramente en volumen global pues están defendiendo muchísimo mejor pues que los países del sur de Europa, pero yo creo que la disparidad es importante, ¿no? Y nos toca ir entendiendo en cada país y por tanto más que nunca empresas como las nuestras tan internacionalizadas pues nos estamos planteando qué nivel de autonomía hay que dar en muchos sentidos, porque el que está en la tienda al lado de cada cliente pues realmente de entender realmente que seguramente la empatía, la mascarilla y un montón de cosas son distintas, ¿no? Hay tú hablabas ahora de entender muy bien al cliente. Hay un número que va por ahí, un número mágico, que habla de que por cada 1% que crece el comercio electrónico en nuestro país, cerrarían del orden de 13.000 tiendas. Es decir, hablan de que para el año 2025 esto puede significar pues alrededor de unas 100.000 tiendas, por supuesto 100.000 tiendas de todos los rubros. Ahí van metidos gimnasios, van metidos oficinas de banco, van metidos lo que quieras, ¿no? O sea, van metidas tiendas de ropa, que es un porcentaje bastante elevado. De estas, es un porcentaje del orden del 25% de todo el comercio en tienda que tenemos está vendiendo ropa en estos momentos, o calzado, o accesorización, ¿no? Entonces, si esto se produce, a vosotros os sobrevienen, presumiendo que vosotros no cerráis, porque sois empresas gigantescas que están en muchos países y estáis mucho más protegidas que empresas que son pequeñas empresas, que son locales y que van a padecer mucho no solo el haber permanecido cerradas, sino el crecimiento del comercio electrónico que va a venir detrás de eso. ¿Cómo vais a entender el cliente que viene nuevo a vuestras tiendas? Porque ese cliente va a tener que comprar en algún sitio, en vuestras tiendas online, en vuestras tiendas físicas. ¿Dónde? Yo soy más positivo. A ver, yo no creo en un cierre masivo y no creo en 13.000 puntos de venta que vayan a desaparecer. A ver, si estos puntos de venta continúan haciendo business as usual, van a desaparecer, ¿vale? Si estos puntos de venta hacen una reflexión seria sobre su modelo de negocio, su activo, su cliente y cómo conectar con un nuevo modelo de negocio mucho más omnicanal, pues posiblemente haya partida, ¿no? Entonces esto es como decir si la capilaridad se ha acabado o no. Yo creo que la capilaridad es un activo de estar cerca del cliente. Este es uno, que es muy conceptual, pero tiene otro activo, que es que logísticamente te hace toda la operación digital
mucho más eficiente y rentable, ¿no? Entonces, la capilaridad tiene un valor importante. Y si los que venimos del físico no vemos esta capilaridad como una oportunidad brutal de conectarlo con el mundo digital, en el fondo, la calle la regalaremos a los puntos de recogida de los pure players. Entonces, yo, más que ser agorero o firmar el apocalipsis retail, que siempre he estado en contra, yo creo que lo que tenemos que hacer los retailers es ser más estrategas y menos comprador tradicional de ropa. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que el sector retail apparel, tradicionalmente, éramos muy buenos todos intentando identificar si el año que viene se iba a llevar el fucsia o se iba a llevar el palm tree, ¿vale? Cuando la guerra ahora no es esta. La guerra es evolucionar el modelo de negocio, ¿no? Con lo cual, en el fondo, ya no es tanto como entender la tendencia de la temporada que viene, sino en evolucionar clarísimamente tu propuesta de valor en total. Y esto es un juego diferente, ¿no? Y es lo que yo creo que lo hace apasionante, como mínimo para los que, como yo, a mí el business as usual me aburre mucho, ¿no? Y lo que te apetece es cómo le doy la vuelta al calcetín. Eso es lo interesante, ¿no? Pues hablando de business unusual, en ese caso, tenemos una cosa que tiene que ver también con tu afirmación sobre conocer al consumidor, ¿no? Teletrabajo. Teletrabajo nos ha sorprendido a todos enormemente, ¿no? Más del 50% de los white collars están trabajando, han estado trabajando desde su casa. Más del 50% de la gente que trabaja en oficinas ya no trabajaba en oficinas, sino que se había quedado trabajando en su casa. Vosotros habéis hecho vuestra expansión en buena medida pensando dónde trabaja la gente, no dónde duerme la gente. Totalmente. Y tú estabas comentando ahora que la proximidad, la capilaridad, donde dormimos, empieza a tener una importancia muy grande. ¿Cómo se come esa evolución o esa revolución que le pedimos ahora al inmobiliario? Este es un foro en principio inmobiliario, o sea que, chicos, tenemos que hablar sobre eso. Totalmente. Mira, efectivamente, o sea, yo creo que hay ciertas tendencias que hablábamos del teletrabajo, ¿no? Del turismo. Hay cosas que son que claramente en algunas tiendas pues tenían una importancia tremenda, ¿no? En Paseo de Gracia, ¿no? En un montón de ciudades del mundo que tienes unas calles que habitualmente estaban llenas de gente que hoy no pasa, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente, yo creo que se da una circunstancia que el teletrabajo ha hecho que la gente vuelva otra vez a los barrios, vuelva otra vez al sitio donde realmente pasa más tiempo. Yo creo que esto es una realidad que estamos viendo. Se defienden mejor esas tiendas de centro-ciudad, de localidades medianas o pequeñas, que seguramente grandes avenidas, ¿no? Que tenemos en las principales ciudades europeas o del mundo, ¿no? Esto es una realidad pues realmente clave, ¿no? Que seguramente tendremos que hablar de cómo se le da la vuelta a estas tiendas. Yo creo que estamos ahora, o sea, yo creo que una tienda más, o sea, muchas veces paseamos por las calles, ves una tienda nueva y dices, esta durará poco, ¿no? Porque el concepto es poco atractivo, porque no te dice nada. Yo creo que hablaba antes, Jaume, una propuesta de valor y tener claro, diríamos, esa experiencia, yo creo que es clave, ¿no? Entonces yo diría, nos queda repensar mucho. O sea, yo creo que estamos todos ahora, nuestro primer gran objetivo es que nos gustaría mantener todas las tiendas que tenemos. Yo creo que antes de hablar de nuevas oportunidades nos gustaría tener esas tiendas. Y nos queda mucho trabajo de entender cada una de estas tiendas qué rol va a jugar. No solo ahora, ¿no? Si hablamos de un futuro a 2-3 años que vamos a convivir con esta situación, yo creo que nos toca reflexionar mucho qué hacemos distinto en estas tiendas, qué propuesta hacemos para hacer atractivas estas tiendas. ¿Jaume? Yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse, pero yo creo que también ha venido para redimensionarse. Es decir, una cosa es teletrabajar porque estás confinado, ¿vale? Y otra cosa es teletrabajar porque es parte del estilo de vida, pero se va a redimensionar, ¿vale? Y habrá un concepto con el teletrabajo que todos tendríamos que reflexionar, que es el nivel de engagement con la compañía y el nivel de productividad, ¿vale? Entonces, yo creo que con esto tampoco no diría que el futuro es 100% el teletrabajo, ¿vale? Habrá que ver cómo se combina, ¿no? Pero sí que es cierto que posiblemente las zonas se pueden reequilibrar y eso va a traer oportunidades de real estate y problemas de real estate. O sea, va a haber un proceso de cambio del mapa. Yo esto lo tengo claro y creo que hay una oportunidad para zonas dormitorio,
para que tenga un sentido. Ahora, tendrá que ser un sentido de tienda diferente. Y será una tienda posiblemente mucho más online, mucho más hub, ¿vale? Que no necesariamente una tienda experiencial de una sola marca, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso tiene que conectar con el cambio del rol de la tienda en sí, cuál es la tienda física del futuro, ¿vale? Y habrá otro elemento, es el propio real estate, cómo afronta esto, ¿vale? Porque, a ver, para que esta reconversión o cambio de ubicaciones se haga, real estate tiene que acompañar, ¿vale? Y la realidad es que este año los procesos de negociación yo no los calificaría de suaves. Es decir, ha costado y está costando que, bueno, que se acomoden a una realidad nueva que nos afecta a todos, ¿no? Pero yo lo veo como oportunidades, es como lo ha pasado con hipermercados. O sea, primero había hipermercados en centro de ciudad, hubo los grandes hipermercados a 20 kilómetros y ahora la gran tendencia son las tiendas commodity, cerca de casa, ¿no? Las de conveniencia, ¿no? Y yo creo que en textil pasará lo mismo, pero más tecnificado y más conectado online. ¿Sobre este tema? No, yo creo que a ver, siempre hemos planteado las tiendas como un espacio en el que la gente iba a comprar. Yo creo que ahora tenemos que partir del cliente y en una zona de influencia entender qué rol juega cada uno de los puntos de contacto que tengamos con el cliente. Yo creo que eso es clave y es un cambio de paradigma absolutamente distinto. Oye, ¿dónde duermo? Incluso en la tienda muchas veces hay momentos que por temas online de ir a devolver un paquete o de hacer una entrega, hay momentos en los que quiero ir rápido y hay momentos en los que quiero pasar más tiempo. Por tanto, yo creo que todo esto obedece a entender mucho más al cliente y darle una respuesta en una zona determinada, ¿no? O sea, plantearnos todas aquellas personas de la zona metropolitana de una determinada región o ciudad, qué vamos a hacer para realmente tener esos puntos de contacto. Y eso pasa claramente por entender muchísimo más cómo nos movemos, qué hacemos, dónde vamos a comprar. Yo creo que va a ser básico y es un cambio de paradigma, yo creo, que absolutamente distinto. Oye, una de las áreas que yo veo más complejas en todo esto de lo que estamos hablando es el producto, ¿no? Sí. Porque aquí tienes grandes sorpresas y grandes disgustos. Tú has tenido una gran sorpresa, ¿no? Sí. Has tenido una gran sorpresa de una cadena, además, que tú dirigiste en su día. Sí. Entonces, ¿puedes compartir esto con nosotros? Bueno, a ver, hay sectores que han sufrido más y menos, ¿vale? Es decir, más de 45 o 50 años sufre más. Hombre sufre más que mujer. Y íntimo, homeware y activewear, ganadores, ¿vale? Los que sufren menos, ¿vale? Pero luego hay otro parámetro, si el concepto está redondeado o no. O sea, y aquí la clave, cuando hay dificultades, es tener el concepto redondeado, de entender tu cliente, tener claro tu posicionamiento, tu propuesta de valor e intentar no despistarte demasiado con los movimientos de la competencia. Porque a veces si la competencia se va de la categoría, pues perfecto, porque te está regalando más espacio en tu categoría, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que es un momento de futuro donde el cliente en el futuro no va a pagar lo mismo por lo mismo, va a pagar menos por lo mismo y con un poco de suerte va a pagar lo mismo por más. Con lo cual es un momento de repensar muy bien la propuesta de valor. Yo creo que el fast fashion va a estar muy tensionado, porque la gente va a buscar un producto más a largo plazo, más atemporal y más sostenible. El low cost va a estar tensionado, ¿vale? Porque no va a ser un mundo de carga, ¿no? Y la oportunidad del segmento premium mass market, donde pues jugamos nosotros, yo creo que tiene una oportunidad, es de hacer una propuesta de valor de una moda que sea moda, pero con más valor añadido, mucho más ecológica, mucho más sostenible, con calidad, con percepción de calidad, y luego con una relación marca-cliente mucho más conectada, ¿no? Y yo creo, o sea, yo del futuro soy positivo. Otra cosa es las dificultades del corto plazo, pero si hay voluntad de entender el cliente y construir marcas potentes en segmentos de cliente y de producto y con un valor de sostenibilidad, yo creo que el futuro es apasionante. Pero al final lo que gana aquí no es tanto si e-commerce sí o si e-commerce no. Si tú tienes un producto estelar... A ver, yo siempre digo que si no hay posicionamiento, olvídate del resto.
O sea, esto no es una guerra de canales. Los canales te permiten la oportunidad de acceder más rápido. Esto es, en principio, o tienes un posicionamiento y una propuesta de valor, empezando por marca, producto, concepto. Si está redondeado y es diferencial, vas bien. Y luego trabaja el canal. Si no lo tienes redondeado y tiene fisuras, por mucho canal que haya, pues esto no va a funcionar. Entonces yo creo que los textileros tenemos que ser más marketingianos y más estrategas, de pensar cada vez más en cuál es realmente mi propuesta de valor, cómo está conectada con el cliente, y luego cómo aprovecho el canal para circular más rápido. Pero en alguna parte yo creo que el marketing clásico hoy en día aún tiene más sentido. Tony, sobre esto mismo. No puedo estar más de acuerdo. Al final, diríamos, la evolución de las ventas y el satisfacer mejor a tu cliente o a tu clienta está relacionado con esa propuesta de valor, ¿no? Si tú le aportas algo distinto, diferencial a tu clienta, ¿no? Si estás en un segmento en el que hay muchísima otra gente y tú no te diferencias en nada, pues a medio plazo lo vas a tener muy complicado. Yo creo que es un tema, como decía Jaume, de propuesta de valor, de tener muy claro el ADN de cada una de las compañías, de no despistarse mucho, especialmente en este corto o medio plazo, porque a la que te despistas pierde sentido tu propuesta de valor y los clientes y las clientas lo perciben rápidamente, y por tanto yo creo que es momento de estar mirando el corto, el medio y el largo, pero asentando muy bien en lo que cada uno sabe hacer y en lo que cada uno piensa que va a ser sosteniblemente competitivo en el futuro. ¿Cómo veis, vosotros todos tenéis tiendas en ciudades medianas, es decir, las tenéis en grandes ciudades, pero también, sobre todo aquí en España, las tenéis en, hablábamos de Benavente, ¿no?, hace un momento. Sí. Entonces, eso está resultando ser un gran salvavidas, ¿no? Sí, bueno, es un tema de resiliencia y mantener tráfico. Antes lo mencionaba Tony, ¿no? Evidentemente una tienda de gran tamaño necesita gran tráfico, y ahora el problema es el tráfico. Una tienda de tamaño medio necesita menos tráfico. Una tienda en una población de tamaño pues de 20.000 a 80.000 habitantes, el tráfico está más protegido, ¿vale? Entonces, esto es una ventaja para la tienda, ¿no? Hoy en día el comportamiento de las tiendas en general son tráficos en negativo, con conversiones en positivo y un poco más de carga por acto de compra, ¿no? Entonces, buscar un entorno donde el tráfico esté protegido y un tamaño de tienda que no necesite un gran volumen de tráfico es clave. Y esto hace que ciudades secundarias se comporten mejor que quizá los grandes ejes tradicionales, ¿no? Sí, perdona, déjame añadir una cosa. Yo creo que si algo hemos entendido de estos últimos meses que hemos vivido es que esto va a ser muy empático, muy flexible, muy adaptable, ¿no? Y que al final somos personas con personas y que eso es lo más importante a la hora de entender las situaciones. Yo creo que, por ejemplo, hablando de las localidades medianas, por ejemplo, pequeñas, nosotros, por ejemplo, en Mango tenemos muchísima franquicia allí. Yo creo que es clave entender también, ponerse en el lugar de la franquicia, y si el online está creciendo, pues como hemos hecho nosotros ahora, hacerle partícipe de esto, ¿no? O sea, realmente esa zona de influencia que hablábamos antes, en la que realmente poner al cliente en el centro y entender cómo le damos respuesta a sus necesidades, yo creo que hacer partícipe, por ejemplo, a las franquicias de todo ese crecimiento online creo que es clave, y creo que cada vez más vamos a estar hablando de ese ecosistema global que tienen las marcas, ¿no? Que esto no va de ganar uno y perder otro, esto va de grandes equilibrios en todos los sectores, en el inmobiliario, en los proveedores, en los clientes, para realmente encontrar ecosistemas pues que sean ganadores ahora y en el futuro. Y esto es algo que es muy hábil, pero además de ser muy hábil, parece que es lo más razonable y lo más ético con un franquiciado, ¿no? ¿Puedes darnos alguna pista de cómo se hace eso? Bueno, pues al final, tan fácil como ser transparente en los datos, pero al final, si estamos hablando de omnicanalidad, estamos hablando de conocer al cliente y le estamos pidiendo a las tiendas y a las franquicias que identifiquen al cliente, que realmente lo conozcan, si luego realmente esa información va a ser válida para el cliente, va a ser válida para toda la compañía, es lógico hacer partícipes de los KPIs tradicionales que teníamos para valorar una tienda. Los habituales, mucho más financieros, pierden sentido hoy en día. Por tanto, no sé qué nuevos KPIs hay, estamos todos intentando encontrarlos, pero seguramente van
de cómo inspiro, cuánto tiempo pasa la gente en la tienda, cosas mucho más aspiracionales. Y dentro de eso, el ecosistema que estamos marcando de omnicanalidad, franquicias, yo creo que juegan un rol importantísimo. Hay que darle a ellos también la posibilidad de compartir las ventas que tengamos en su zona de influencia. ¿Sobre esto? Totalmente de acuerdo. A ver, en nuestro caso el modelo es diferente, porque en Europa básicamente operamos con tienda propia, ¿no? Y lo que sí que estamos trabajando con los franquiciados, que evidentemente venían de un modelo más tradicional de brick and mortar, pues básicamente es ayudarles a construir y a enchufarse a nuestro modelo de e-commerce, ¿no? Y el objetivo con ellos es darle la capacidad de tener su plataforma o su modelo de negocio conectado 100% al futuro. Y si no se conectan al futuro, pues evidentemente pues tendrán un problema. O sea, el franquiciado de Ecuador, de Colombia o de Middle East no podrá vivir únicamente con tienda física. Entonces yo creo que el rol nuestro es ayudarles a construir las capacidades para tener webs propias locales y operar pues con womansecretecuador.com. Y yo creo que todos estamos en esto porque es un acto de responsabilidad con el franquiciado, pero es que además es el futuro del retail, ¿no? Y si lo aplicamos en nuestra carne, pues lo lógico es que también le ayudemos a que lo aplique en la suya, ¿no? Y si vosotros estáis haciendo esto con el franquiciado, ¿qué se os ocurre que podéis hacer? No olvidemos otra vez que estamos en un foro inmobiliario. ¿Qué podéis hacer con vuestros proveedores de suelo para, conjuntamente con ellos, salir adelante de esta situación? Pues lo que comentabas antes, ¿no? Cuando uno lee las perspectivas tan malas, ¿no? Y agoreras o no sé, o realistas sobre realmente la posible evolución de tiendas que van a cerrar, de cómo quedarán los centros ciudades, pues uno ya ve que tenemos que luchar todos para que eso no ocurra, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que decía antes, esto va de empatía de todos y ver de qué manera somos capaces todos de encontrar buenos equilibrios. Yo creo que ya no tiene sentido hablar de contratos a larguísimo plazo. Yo creo que cada vez más se tiene que entender que tiene que haber una parte variable o muy vinculada al nivel de actividad. Seguramente tendremos que entrar en algunos temas de omnicanalidad, seguro, pero yo creo que nos toca realmente entender todos que tener tiendas cerradas creo que es una situación realmente muy compleja y dramática en muchos sentidos, y por tanto antes de que llegue este punto, que muchas veces cae en cascada, creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo por entender que esto va a lo mejor de un periodo algo más largo del que nos habíamos imaginado y de situaciones de ganar todos. ¿Qué cambios os planteáis cuando analizáis el futuro de los próximos 3 o 4 años? ¿Cómo os planteáis las decisiones sobre aperturas, cierres, relocalizaciones? O sea, ¿cómo ha de hacer uno, cómo ha de pensar uno sobre este tipo de temas para poder hacer un plan razonable y que pueda llevarlo a cabo y que no suponga, daría la sensación que todos los detallistas que tienen una gran variedad de formatos y tipologías y que están en muchos lugares, tenéis que necesariamente acabar reduciendo vuestra sombra para salir adelante con esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las cosas que, cuando queréis evitar esto, cuáles son las cosas que os planteáis? A ver, yo creo que hasta ahora muchas decisiones de real estate se tomaban en base a experiencia. Y yo creo que las decisiones de real estate en el futuro se tienen que tomar en base a experiencia, pero para matizar. Y se tienen que tomar en base al dato, al análisis y a la modelización de negocio, ¿no? En nuestro caso, pues, hombre, un 75% del negocio en Iberia lo hacemos con clubes de fidelidad y tenemos 25 millones de socios. Sabemos dónde compra, sabemos si compra online, compra físico, dónde devuelve o no, sabemos si un cliente está duplicado en una tienda o no. Con lo cual, cuando hacemos la foto de cómo será el portfolio de tiendas, pues hacemos un análisis de cómo debería crecer online, cómo vemos el crecimiento global, si hay una canibalización o no, y a partir de aquí también cómo nuestro cliente se puede reorganizar o no si hay un cierre o una apertura, ¿no? Y cuando se modeliza,
pues evidentemente depende si el mercado se contrae o no se contrae, este es el factor número uno, pero lo que veis es que también hay oportunidades de zonas geográficas donde una marca no está bien cubierta, porque en base a experiencia no se había visto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que sofisticar muchísimo más la decisión basada en dato, ¿no? Y quien tenga mejor dato tomará mejores decisiones. Esta es una. Y la segunda es pensar muy bien el cambio de rol de la tienda física. La tienda física va a cambiar. Y hoy tenemos una tienda física 70% sala de ventas, 30% almacén. Pues igual en el futuro es 50% operación online y 50% experiencia de marca. Y ahí también nos va a cambiar el personal. Tenemos que tener un personal 50% hipertecnificado en facilitar operaciones y otro 50% muy sofisticado en herramientas de clienteling, ¿no? Entonces, esto también es un elemento para tomar las decisiones. Yo creo que serán más científicas, clarísimo. Y luego cada compañía tendrá los criterios de payback en años que tenga, ¿no? En nuestro caso, inversiones por debajo de 3 años y medio, pues lo vemos bien. Inversiones a más de 3 años y medio nos cuesta más de tomar, y por concepto los flagships pues somos menos favorables. Creemos más en la conveniencia y capilaridad. Tony, sobre este punto. Bueno, mira, yo creo que Mango es una empresa de moda, es una empresa de retail, pero cada vez más será una empresa de datos y tecnológica. Y esto yo creo que abunda un poco en lo que decía Jaume, ¿no? Al final, yo creo que cada vez seremos más racionales a la hora de entender el cliente y saber para qué, ¿no?, dónde tenemos que ubicar las tiendas. Yo creo que, bueno, creemos claramente en Mango de que continúa habiendo un montón de oportunidades. Nosotros tenemos muchísimos sitios en los que pensamos que podemos estar y realmente podemos satisfacer a clientes que hoy no llegamos a hacerlos, ¿no? Entonces yo creo que son las dos cosas. Por un lado, racionalizar el parque, entender este nuevo rol de la tienda para qué sirve. Al final, hasta ahora, todas las tiendas servían para todo y cada vez más entendemos que esa parte de flujos omnicanal, de inspiración, de atención personalizada, yo creo que esto claramente, además ahora durante estos meses ha sido así. Hemos llamado a las clientas para explicarles la colección. Pues no tiene nada que ver con las transacciones habituales que se hacían simplemente de libre servicio, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender muy bien el rol, racionalizar lo que toque y entender las oportunidades que creo que existirán, ¿no? Yo soy optimista respecto a, diríamos, al potencial que tenemos aún de mejora y de crecimiento. Oye, en el 2007 tuvimos la recesión más parecida a lo que era esto, aunque parece que nos quedamos cortos, ¿no? El 2007 hasta 2011 tuvimos, digamos, los años peores, y durante todos esos años se perdió muchísima venta, ¿no? Digamos que hubo una reducción importante de la clase media y del gasto que tenía ese consumidor. Pero curiosamente este gasto, esta reducción, siguió prácticamente hasta el 2018. Es decir, el crecimiento fue bastante anémico cuando hubo, y el primer año en el que parecía que cambiaban las cosas era el 2019. Y de hecho el 2019 fue un año excepcional para el sector, y excepcional para todos, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar ahora con esto, ¿no? A ver, cuando oyes a analistas y banqueros de inversión, primero decían que sería una V, luego decían que era una U, luego decían que era una L, con el palito un poco más para arriba. No lo sé, ¿vale? Entonces ni ellos lo saben. El escenario que yo más creo es que hasta el 2022 no se va a recuperar el volumen de mercado, ¿vale? Esto es evidente. Entonces, ¿de qué dependerá que se recupere? Pues en gran medida de la propuesta de valor que hagamos las compañías, ¿vale? Si la propuesta de valor al cliente es una propuesta de valor renovada, y sabemos leer bien lo que el cliente nos dice acerca de qué moda y qué modo de distribución quiere, pues se puede batir el mercado, ¿vale? Y yo creo que nos tenemos que concentrar en esto. O sea, hay dos agendas: proteger la compañía 2020 y otra agenda, leer las tendencias y acelerarlo, ¿no? Yo creo que a partir de aquí hay que aislarse del entorno. O sea, está lloviendo, cierto, y graniza,
pero si te concentras en pensar que está granizando, entonces te olvidas de hacia dónde hay que ir, ¿no? Y yo creo que ahora no me preocupa si se recupera en el 2022 o 2023, me preocupa la agenda estratégica de las cosas que hay que hacer y las transformaciones profundas de cliente, de relación con el cliente, de producto, de evolución de la tienda. Y si hacemos esto, la compañía que sepa hacer esto, ¿no? Pues seguramente con un mercado más contraído y menos contraído saldrá vencedora, ¿no? Y yo creo que esta tiene que ser la preocupación, más que preocuparnos en los miedos, ¿no? La crisis del anterior tuvo una cosa mala, fueron golpes continuados, ¿no? Y siempre había la esperanza de que el año que viene será mejor, y el trimestre anterior llovió o hizo calor, eso es muy malo para la moda, ¿no? Y yo creo que ahora ha sido una gota, o sea, ha sido tan brutal, ¿no?, que todos nos hemos puesto las pilas de una forma mucho más acelerada, ¿no? Con lo cual yo creo que eso también tiene que ayudar a que estemos más preparados para el futuro. Tony, sobre esto. Sí, a ver, en cualquier crisis hay ganadores y perdedores. Y hay muchísima gente que está súper atenta a lo que está pasando para hacer nuevas empresas, ofrecer nuevos servicios, ofrecer nuevos productos. O sea, yo creo que esto pasa en todas las crisis. Aquí se trata de ser más rápido que el resto y de entender mucho más al consumidor de lo que hasta ahora hemos hecho, ¿no? Yo veo muchas oportunidades. Si hablamos además de todos los temas de data, ¿no?, de información que tenemos, yo creo que es un mundo apasionante que puede ir a una velocidad absolutamente fabulosa, ¿no? O sea, yo allí soy bastante optimista en el sentido de decir, oye, con los datos que tenemos hoy podemos hacer mucho mejor las cosas. Oye, hay se afirma que hay 3 tipos de tiendas que van a superar esto, que van a ser, por un lado, las que son muy fuertes en términos de e-commerce y que sigan siendo fuertes en e-commerce. En segundo lugar, las que tengan un excepcional valor por dinero para sus clientes, porque en definitiva vamos a otro envite sobre ese fenómeno que está detrás del soporte del capitalismo, que es la clase media. Totalmente. Y el tercero son las empresas que consigan mantener un engagement elevado cuando vuelva el consumidor, ¿no? O sea, cuando ese consumidor vuelva, que va a volver, ¿cuáles va a ser aquellas que va a decir, oye, es impepinable que yo vaya a esta tienda a ver qué tienen, porque me acuerdo que son, y les he estado viendo, y son los que tienen el producto que yo quiero comprarme? ¿Cuál de estos 3 vais a ser vosotros? Mira, me parece muy completa tu reflexión, pero yo cuando voy a tiendas muchas no me inspiran. O sea, yo creo que esto va de inspirar y de tener una empatía. O sea, yo voy a pocas tiendas muchas veces en las que realmente la experiencia ya ha sido realmente acogedora, chula, y que digas, oye, pues voy a volver, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces hablamos mucho de los roles y de muchos indicadores que son realmente interesantes, importantes, pero yo creo que esto va de personas a personas y de propuesta de valor que realmente sea coherente y sea diferencial e interesante. Yo apuesto por una combinación entre value for money y engagement, ¿vale? Pero engagement no solamente entendido con el show off de la tienda, sino de entender muy bien lo que mi cliente quiere, ¿no? Y el value for money no lo entiendo como un low cost, lo entiendo con un producto con una calidad percibida y real más elevada y con una durabilidad y un nivel de sostenibilidad y ecología mucho más elevado, ¿no? Yo creo que la combinación de estas dos cosas nos puede llevar a mayor venta y menos porcentaje de error, que en la moda es clave, ¿no? Y luego, para mí hay un cuarto elemento, sobrevivirán las compañías que consigan tener ese movimiento de transformación a digital con un P&L equilibrado. O sea, moda es moda, pero detrás de la moda hay una empresa y una cuenta de resultados, ¿no? Y ponderar, no podemos aplicar las mismas reglas de un pure player a una compañía de origen tradicional, como el crecimiento sin EBITDA, ¿no? Eso es diferente, con lo cual rentabilidad continuará siendo clave para que se sobreviva. Una última pregunta. ¿Cómo será vuestro personal en 2030? Cuando os imagináis vuestra plantilla y vuestra nómina del año 2030, ¿ahí qué habrá?
Bueno, yo creo que habrá en oficinas centrales mayor peso de gente por encima de 40 años, pero con mentalidad joven, ¿vale? O sea, y yo creo que la seniority tiene un valor, y lo digo yo que soy un joven adulto, ¿no? Esta es una, y luego yo creo que habrá una fuerza de ventas en tiendas mucho más tecnificada, donde habrá seguramente una diferenciación entre personal enfocado a operaciones pero con mucha tecnología detrás, y donde habrá otro personal muy enfocado a, con herramientas, conocer el cliente, optimizarlo y darle un servicio mucho más personalizado. Yo creo que nos vamos a tener que sofisticar mucho más. Bueno, yo creo que la tecnología va a ayudar, pero yo creo mucho en la persona a persona, ¿no? O sea, en el humano a humano, ¿no? Entonces, yo creo que allí lo que habrá, yo me gustaría pensar que habrá gente muy apasionada de lo que está haciendo, que inspire, ¿no? Y que tenga ganas, ¿no? En el persona a persona de realmente tener o ofrecer una gran experiencia. Hoy ya lo vemos. Nuestra gente en las tiendas están constantemente en redes sociales, conocen seguramente mucho más que mucha gente, ¿sabes? O sea, que hay una gran oportunidad de realmente que la gente lo viva eso, sea su pasión y por tanto la traslade, ¿no? O sea, yo considero que las personas ahí continuarán jugando un rol esencial. Bueno, pues yo lo que creo, para cerrar, es que lo que tiene que haber es buen management, tiene que haber buenas tiendas, tiene que haber buen producto, tiene que haber buena tecnología, tiene que haber buenos asociados, buenos colaboradores en las tiendas, ¿no? El management ya hemos visto que hay 2 tiendas que lo tienen, y os agradezco muchísimo el tiempo que hemos pasado aquí. Y bueno, pues que tengan ustedes un fantástico resto de la tarde. Gracias. Pues sí, nos hemos quedado con datos muy importantes. Por ejemplo, decíais que lo prioritario ahora mismo es mantener las tiendas. Es una afirmación muy positiva teniendo en cuenta que la Confederación Española de Comercio decía hace unos días que tiene una previsión de cierre de un 30% de las tiendas físicas antes de finales de año si no se incorporan esas ayudas. Por lo tanto, son buenas noticias. Hemos expuesto aquí cuál es el panorama. Nos decíais que lo importante es la experiencia de compra para intentar batallar ante esta situación, revertirla. También muy importante los nuevos roles, ¿no? Decíais que tienen que adoptar las tiendas físicas. Y bien, pues nosotros nos quedamos con eso, con el impacto que puede tener el teletrabajo, con las buenas noticias, pero también esos planes de relanzamiento que tenían las distintas marcas que se han visto un poco truncados por la situación, cómo se pueden reconvertir en otros modelos empresariales, en otras formas de ver esa visión de las tiendas para evitar precisamente que estas cifras se cumplan, ese 30% de tiendas menos antes de acabar el año. Intentaremos evitar que se cierren. Así que cuando entremos a una tienda vamos a pensar en eso, en la experiencia que nos puede aportar, y vamos a estar expectantes de cómo va a evolucionar vuestro sector. Muchísimas gracias. José Luis Nueno, profesor de Dirección Comercial y titular de Cátedra de Inten HU de Cambios en el Comportamiento del Consumidor de IES. Gracias por moderar este panel. También a Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam, y Toni Ruiz de Mango. Gracias una vez más. Cerramos aquí, pero vamos a seguir hablando de este sector porque enseguida vamos a profundizar en los centros comerciales y también cuál es su visión de futuro al respecto. Así que hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos con más cuestiones.